Muy buenos días, estudiantes, tengan ustedes. El día de hoy vamos a entrar ya al trabajo de la pirámide regular. Bien, en primer lugar, la pregunta que hacemos ¿qué característica tiene una pirámide? ¿No? Bueno, la pirámide tiene una característica básica, ¿no? Tiene una sola base, una base poligonal, una base poligonal. Y también tiene caras laterales que tienen forma de triángulo, caras laterales triangulares. Entonces, son las características que vemos en una pirámide. Bien, entonces, lo primero que tenemos que identificar, vamos a ver este ejemplo, el ejemplo número uno, que me va a permitir entender un poquito acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Este ejemplo nos va a ayudar bastante. Dice, calcula el área total y el área lateral de la siguiente pirámide. Bueno, nosotros observemos la pirámide. Lo primero que tú tienes que darte cuenta es la forma que tiene la base. A ver, observen la imagen ahí en el ejemplo número uno. Mire el ejemplo acá de tu libro. ¿Qué forma tiene la base? Bueno, nosotros observamos bien, la base tiene forma cuadrangular. Cuadrangular significa que tiene 4 lados en la base. La base tiene 4 lados. Y eso es lo que tenemos que identificar en primer lugar. Muy bien. Y eso es fundamental identificar, ¿por qué? Porque esta es la primera parte para hacer los cálculos después, ¿ya? Entonces la base tiene forma cuadrangular, donde cada arista en la base mide 10 centímetros. Bien, eso es lo que estamos observando ahí en imagen. Pero además, y acá viene un dato muy importante, esto es fundamental que sepan identificar. En una pirámide se tiene esta distancia, la distancia desde la cúspide, desde la parte superior ahí, desde ese vértice al que se llama cúspide, hasta uno de los lados, una de las aristas de la base, este que estoy pintando de color azul. A esa distancia se le denomina apotema. Ah, en una pirámide a esa distancia se le denomina apotema. ¿Me das cuenta? Teacher, ¿qué página? Estoy en la página 75, hijo. Bien. Y es uno de los datos fundamentales para poder calcular, hacer el cálculo respecto al área lateral y el área total. Bien. Y mire, veamos la resolución. Una vez que observamos la base y observamos el apotema, ya podemos hacer el cálculo del área lateral. Y eso es lo que viene en primer lugar. Para calcular el área lateral, observa acá la fórmula. Esta es una fórmula. Se calcula un medio multiplicado por P. ¿Pero qué viene a ser P? P viene a ser el perímetro de la base, es decir, sumar los lados de la base. Y AP viene a ser la apotema. AP viene a ser la apotema. Entonces, como ves, en la pirámide tenemos esa información, ¿no? Veamos entonces cómo se calcula el perímetro de la base. La base en este ejemplo, viene a ser un cuadrado. Acá, mira, los lados de la base tienen que medir 10, 10, los lados opuestos, y acá también 10 y acá también 10. O sea que si queremos hallar el perímetro de la base, sumamos los 4 lados de la base. Por eso es que ahí sumamos 10 más 10 más 10 y obtenemos 40. ¿Te das cuenta? Ese es el perímetro de la base. Y el apotema, cuando observamos la imagen de la pirámide, ahí mide 14 centímetros. Y ya tengo toda la información para hallar el área lateral. ¿Y qué vendría a ser el área lateral, profesor? No entiendo. ¿Qué sería el área lateral? Bueno, te explico de una forma sencilla. Lo que se está calculando en este momento es lo siguiente. El área de las 4 caras triangulares. El área de las 4 caras triangulares de esa pirámide.
Ese es el área lateral, el área de las 4 caras laterales. Y al hacer dicho cálculo, entonces el área lateral sería 1/2 por 40, que es el perímetro, por 14, que es la apotema, y todo ello dividido entre 2. Y ahí saldría 280 centímetros cuadrados, que sería el área de las 4 caras triangulares. A eso se llama área lateral. Pero luego también nos puede pedir hallar el área total. ¿Y cómo se calcula el área total, profesor? Bueno, se calcula de la siguiente manera. El área total sería el área lateral que acabamos de encontrar más el área de la base, es decir, más el área de la base que viene a ser el área de un cuadrado. Y tú sabes que el área de un cuadrado se calcula lado al cuadrado, lado por lado, 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. Entonces, ya conocemos el área de la base, ya conocemos el área lateral. El área total en la pirámide sería la suma de esas dos áreas, 380 centímetros cuadrados. Parece complejo el momento de que uno lo explica, ¿no? Porque se ven muchos cálculos. Pero en sí es directo, o sea, solamente hay que hacer cálculos sencillos y de forma directa. Para ello, vamos a ir a los ejemplos de los ejercicios de la página 75 de nuestro libro, ¿ya? Y vamos a ir al ejercicio número 1. Vamos de inmediato ahí. Bajamos acá y ahí vemos nuestra pirámide. Listo, amplío un poquito y ahora sí puedo trabajar convenientemente en nuestra pirámide. Bien. Dice en el ejercicio número 1. Pues, ten colores a la mano, ¿ah? Ten colores a la mano porque tienes que colocar, pintar algunas regiones, ¿ya? Dice, calcula el área lateral de la siguiente pirámide regular pentagonal. A ver, si me dijo pirámide regular pentagonal, ¿qué significa? Agarramos un color, significa que la base de esa pirámide tiene que ser un pentágono. Ah, y pintamos la base. Eso es fundamental identificar. La base es un pentágono. Bien. Pero cuando me dijo pirámide regular, ¿qué significa ello, profesor? Al ser regular, los lados de la base, los 5 lados de la base tienen que ser iguales. Es decir, cada lado de la base debe medir 6 centímetros. Se lo encargo, por favor. Bien social. Bien, es decir que cada lado de la base, cada arista ahí de la base, debe medir 6 centímetros. Entonces vamos a colocar en cada arista 6 centímetros para la base. Ah, ¿se dan cuenta? Y ese es un dato fundamental. ¿Y eso cómo lo sé, profesor? Porque ahí me dijeron pirámide regular. Es decir, que la base, que es un pentágono, tiene que ser un pentágono de 5 lados de igual longitud. Bien. Entonces, esa es la información necesaria para hallar el área lateral. ¿Por qué, profesor? Porque para el área lateral necesitas conocer el perímetro de la base. Y para el perímetro de la base, ¿qué tendríamos que sumar? Ah, tendríamos que sumar los 5 lados de la base. Pero cada lado mide ¿cuánto? Mide 6 centímetros. Profesor, lo más fácil que podríamos hacer ahora es 6 por 5. Perfecto, muy bien. Lo más sencillo es multiplicar. Y ahí multiplicamos 6 por 5. ¿Y cuánto es el perímetro de la base? 30. 30 centímetros. Muy bien. Ya, ese es el primer dato importante para trabajar, el perímetro de la base. Pero para hallar el área lateral necesitamos conocer otro dato importante. ¿Quién es el otro dato? La apotema. Ah, entonces, ¿cómo se calcula la apotema? Bueno, solamente hay que observar la pirámide. ¿Cuánto mide la apotema en esta pirámide? A ver, ¿quién me dice? 8. Así es. La apotema en esta pirámide mide 8 centímetros. Recordemos que la apotema es la distancia que hay desde la cúspide de la pirámide, o sea, de este vértice de acá arriba, a eso se le llama cúspide,
hasta a una de las aristas de la base y que sea perpendicular a ella, formando 90 grados. Ah, la apotema es 8 centímetros. Bueno, ahora sí, vamos a conocer el área lateral. ¿Cómo se calculaba el área lateral? Bueno, el área lateral era igual a 1/2, decía la definición, ¿no? Igual a 1/2, 1 dividido entre 2, multiplicado por el perímetro de la base. ¿Qué más venía? A ver, ustedes, ¿qué más venía? Perímetro de la base. ¿Ah? A ver, ¿quién tiene buena memoria ahí? Perímetro de la base. Por Por la altura. ¿Por altura? la altura. ¿Se llama altura o se llama apotema? Apotema. Apotema. Ah, entonces, eso es muy importante, ¿no? 1/2 del perímetro de la base por la apotema. Muy bien, y ahí ya lo estoy abreviando con los símbolos, ¿no? Por la apotema. Bien, listo. Entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar la información que tenemos nosotros ahí. Entonces toda la expresión será igual para el área lateral, 1/2 por el perímetro de la base. ¿Cuánto es el perímetro de la base? 30 multiplicado por la apotema, que es 8. Listo. ¿Cuánto es 30 por 8? 240. 240. Y ese 240, para hallar el área lateral, lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto es 240 dividido entre 2? 120. Ajá, eso significa que el área lateral, el área de esas 5 caras triangulares, porque la pirámide tiene caras triangulares, es 120 centímetros elevados al cuadrado. Muy bien, niños y niñas. Así se calcula el área lateral. Para ello, recordemos lo siguiente, ya para repasar. Primero tienes que calcular el perímetro de la base, luego debes identificar cuánto mide la apotema, y para calcular el área lateral es multiplicar 1/2 por el perímetro de la base por la apotema. Listo, estudiantes. Vayan trabajando en casa. Estudiantes. Ahora en el ejercicio número 2 dice calcular el área total de la siguiente pirámide regular. A ver, lo primero, al igual que en el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que identificar nosotros es la base. A ver, ¿la base qué forma tiene? Tiene forma cuadrangular. Ya, cuadrangular. Donde una de sus aristas mide 10 centímetros. Bien. Ahora bien, al decirte la palabra regular, significa que cada arista de la base, cada una de las aristas de la base tiene la misma medida. Es decir, que en nuestro caso, cada arista debe medir 10 centímetros. Ah, 10 centímetros cada arista en la base. ¿Te das cuenta? Listo. Y ahí también identificamos de forma inmediata la apotema, ¿no? Que es la distancia que va desde la cúspide hasta la base, la apotema. Bien, entonces ahí tenemos los dos datos para empezar. Primer dato, el perímetro de la base. Vamos a ver el perímetro de la base. Como la base tiene 4 lados y 4 lados que son iguales, el perímetro de la base sería simplemente multiplicando el valor de cada lado, que es 10, lo multiplicamos por 4, porque cada lado de la base mide 10 centímetros. Entonces ahí el perímetro de la base sería 40 centímetros. Y además también identificamos la apotema. La apotema sería igual a la distancia desde la cúspide hasta la base, formando un ángulo recto, que en este caso sería
de 12 centímetros. Ya tengo la información básica en esta parte. Ya tengo el perímetro de la base y ya tengo la apotema. Bien. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer, profesor? Bueno, acá me han pedido calcular el área total. Un momentito. No me han pedido área lateral. A ti te han pedido el área total. Pero ¿cómo se calcula el área total en una pirámide? Bueno, el área total es el área lateral sumado con el área de la base. Ah, entonces vamos a recordar entonces cómo se calcula el área lateral en primer lugar. Para el área lateral, que es lo primero que voy a determinar ahí, veamos el ejercicio anterior. ¿Cómo se calculaba el área lateral? ¿Dónde está, profesor, la fórmula? Acá vemos la fórmula. El área lateral es 1/2 por el perímetro de la base por la apotema. Entonces vamos a definir para el área total 1/2 multiplicado por el perímetro de la base. Pero ya el perímetro de la base lo conocemos. El perímetro de la base es 40 centímetros. Multiplicado por 40 por la apotema. En este caso la apotema es 12. Y ahí conocemos el área lateral. Pero esto hay que sumarle el área de la base. A ver, les hago una pregunta sencilla a toda la clase de 5º grado de primaria. ¿Qué forma tiene la base? Cuadrado. Cuadrado, muy bien. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Pregunta para ustedes. Si la base es un cuadrado, ya sabemos que la base es un cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? 10 más 10 más 10 más 10. Ese perímetro. Ese sería el ¿Lado por lado? Ah, el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. ¿Cuánto mide el lado de la base? Miren, 10 centímetros. El lado de la base mide 10 centímetros. Entonces, para el área de la base, tú vas a multiplicar 10 por 10 para calcular el área de la base. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Confundir con el perímetro el área de la base. Bien, vamos a calcular entonces el área total. Entonces, para ello multiplicamos 40 por 12. Ustedes en casa, ¿cuánto es 40 por 12? Multipliquen, ¿ah? 40 por 12. 40 por 12, agarren su lápiz y multipliquen. Profesor, 400. 480. 480. 40 por 12 es 480. Pero esto todavía tenemos que dividirlo entre 2, porque ahí dice 1/2. Es decir, que a 480 todavía tenemos que dividirlo entre 2. ¿Ya? ¿Cuánto es 480 entre 2? 240. 240. Ahí tenemos que el área lateral es 240. Perfecto. Ahí solamente es el área lateral. Pero todavía para el área total hay que sumarle el área de la base, es decir, el área de un cuadrado, que se calcula multiplicando lado por lado, es decir, 10 por 10. ¿Y cuánto es 10 por 10? 100. Bien. Entonces, a esa área lateral que es 240, le vamos a sumar 100. Ahora sí, niños y niñas, ¿cuánto sería el área total de toda la pirámide? 340. 340. Sería 340. Y como es área, colocamos centímetros elevados al cuadrado. Así se calcula el área total de una pirámide, que es el área lateral, es decir, en este caso, el área de las 4 caras triangulares, sumado el área de la base. Y como la base es un cuadrado,
lado por lado. Bien, vayan trabajando ahí niños y niñas en casa. Bien, estudiantes, ahora para el siguiente ejercicio en la página 76, me piden calcular el volumen. Ah, el volumen de una pirámide regular. ¿Cómo se calcula el volumen de una pirámide regular? Bien, vamos a definirlo en este momento. ¿Ah? Para calcular el volumen de una pirámide regular, se hace el siguiente cálculo. El volumen es igual a 1/3. Ah, ahí es 1/3 multiplicado por el área de la base, multiplicado por su altura, por la altura, en este caso de la pirámide, ¿no? Muy bien, o sea, ahí vendría a ser 1/3 multiplicado por el área de la base, todo ello multiplicado por la altura. Bien, vamos a entonces a identificar y hacer algunos cálculos para ello, ¿ya? Así que atentos, atentas. ¿Listo? Bien, veamos la base. Primero veamos la base. Díganme ustedes, observen lo siguiente. Al haberme dicho que la base es de una pirámide regular, ¿qué significa ello? Que la base tiene que tener lados iguales. A ver, si una de las aristas, que es la forma correcta, una de las aristas de la base mide 16 centímetros, ¿cuánto miden cada una de las aristas entonces? 16 centímetros. Claro, porque todas estas aristas tienen que ser iguales. ¿Y sabes por qué son iguales? Porque es una pirámide regular. O sea que cada arista ahí mide 16 centímetros. Muy bien, ¿te das cuenta? Cada arista en la base mide 16 centímetros. Pero nosotros no necesitamos el perímetro. Nosotros necesitamos el área de la base. Ahora te hago una pregunta. ¿La base qué forma tiene? ¿Mm? Cuadrado, profesor. Cuadrado. Y los cuadrados se La multiplican los lados. Así es, la base es un cuadrado. Entonces, para el volumen, que es igual a 1/3 multiplicado, 1/3 multiplicado por el área de la base, significa, la base al ser un cuadrado, sería lado por lado, es decir, 16 multiplicado por 16. Esa sería el área de la base. Pero a todo ello todavía hay que multiplicarle por ¿quién? Por la altura. Observen la imagen. ¿Cuánto mide la altura? 15. Ah, en este caso la altura mide 15 centímetros. Entonces todo ello hay que multiplicarlo por 15. Muy bien. Entonces ahí hemos identificado cómo calcular el volumen de una pirámide. 1/3 multiplicado por el área de la base por la altura. A ver, ustedes en casa multipliquen 16 por 16. Solamente 16 por 16. ¿256? Así es, ahí tendríamos 256 multiplicado por 15. Y acá viene algo que hemos aprendido nosotros hace unas semanas atrás. Voy a multiplicar esas tres cantidades, pero ahí tenemos una fracción. Cuando tengamos una fracción, ¿qué es lo más fácil de hacer? Simplificar. Cada ¿Quién simplificar. puede simplificar ahí? 256. Observa bien, ¿ah? No, 3 y 15. 3 y 15, claro. Tienen tercia. Ambos son múltiplos de 3, tienen tercia, efectivamente. Al sacar la tercia de 3, ahí quedaría 1. Y al sacar la tercia de 15 tendríamos 5. Por lo tanto, lo único que nos quedaría por multiplicar sería 256 por 5. A ver, multipliquen ustedes. ¿Cuánto es 256 por 5?
1050. 1280, profesor. 1280. 80. Así es. Pero como lo que has calculado es un volumen, a diferencia del área que era centímetro cuadrado, Ese es solamente centímetros. esto es 1280 centímetros. centímetro cúbico. Porque todo volumen, sus unidades tienen que estar expresadas al cubo, dado que tiene 3 dimensiones todo volumen. Bien, estudiantes, hasta ahí esta primera parte de la clase y nos vemos después de su descanso, ¿ah? Nos estamos viendo dentro de unos minutos. Chao, profesor. Vayan trabajando, tómenle una captura de pantalla, tomen una captura de pantalla y van completando tranquilamente ahora en casa. ¿Listo? Nos vemos dentro de unos minutos, por Chao, favor. profesor. Tengan una regla porque la siguiente vamos a dibujar, vamos a dibujar también, ¿ah? Tengan una regla a la mano, ya para poder guiarlos. Nos vemos dentro de unos minutos.